A los gobernantes que combaten al narco los abandonan y los matan, y a los que pactan con ellos los protegen con escoltas e impunidad. ¿Cuál es la gran mentira? Maquillar la muerte. ¿Cómo sostiene el gobierno el discurso de que la violencia va a la baja? Es ridículo. La respuesta verdaderamente es perversa, haciendo trampa con las matemáticas de la muerte, porque los delitos no bajaron, cambiaron la forma de contarlos para engañar a las y los mexicanos. Ahora resulta que hay más atropellados, más muertes por atropellamiento, que por supuesto muertos por ejecuciones o por balas. Así de simple. A los ejecutados los están anotando en el cajón de los accidentes para fabricar un éxito en el papel. Y eso es lo que nos muestran en las gráficas en las mañaneras. Incluso yo pienso que si eso fuera cierto, pues tendría responsabilidad López Obrador, porque no hizo lo correcto. Así la derecha va a seguir perdiendo por goleada. Sí, hasta que se pongan locos de ver eso. Por si no queda claro, pues ahí podríamos seguir, pero pues si gustan ya es suficiente. Ahí nada más con eso. La aceptación de la presidenta, 71%. Le ganó por 1 a nuestro expresidente López Obrador, 70%, para que les dé, para que no duerman. Si fueran las elecciones hoy, ni polvo dejan, porque la gente está clara de esto que les estoy diciendo. La gente hoy tiene un ánimo renovado, es una alegría, por eso pierden por goleada. Ustedes están tristes y se les entiende, se les comprende su tristeza. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta nueva información. El día de ayer hubo sesión en la Cámara de Senadores. Esta sesión la verdad es que pues no tuvo mucha difusión, no se vio mucho por el tema del partido entre México y Corea del Sur, donde por cierto México se impuso 1-0 y avanzamos como líder del grupo A. Pero bueno, en esta sesión la verdad es que hubieron debates de verdad imperdibles. Uno de ellos es cuando el senador Ladrón Huerta de Guevara le puso tremenda cerrada de hocico a un paniaguado que quiso venir a hablar de cifras, quiso venir a hablar de economía. La verdad es que yo no sé por qué abren la boca cuando pues realmente no saben. O sea, claramente se ve que lo único que hacen es preguntarle al chat GPT qué decir, que les haga su discurso. Pero no les funciona. Ya no les funciona esto. Vamos a escuchar de qué manera el senador Huerta le puso tremenda cerrada de hocico. De la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta, en México la verdad no se investiga. La verdad se esconde en un cajón. Esa es la cruda y dolorosa realidad que hoy venimos a denunciar. Mientras el gobierno federal monta un espectáculo mediático todas las mañanas desde el púlpito de la mentira, presumiendo una supuesta paz, la realidad en las calles de nuestro país es que sangra. El pasado 13 de junio, las balas del crimen organizado le arrebataron la vida a Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca. Un hombre que cometió el error de confiar en las instituciones y pedir protección porque estaba amenazado. ¿Y qué hizo el gobierno? Le dio la espalda y lo dejó morir. Con Joel ya son 11 presidentes y presidentas municipales asesinados en apenas 21 meses de esta gestión. 11 alcaldes ejecutados. Pero claro, para este régimen sus vidas valen menos que un spot de televisión. A los gobernantes que combaten al narco los abandonan y los matan. Y a los que pactan con ellos los protegen con escoltas e impunidad. ¿Cuál es la gran mentira? Maquillar la muerte. ¿Cómo sostiene el gobierno el discurso de que la violencia va a la baja? Es ridículo. La respuesta verdaderamente es perversa, haciendo trampa con las matemáticas de la muerte, porque los delitos no bajaron, cambiaron la forma de contarlos para engañar a las y los mexicanos. En septiembre de 2025 modificaron la metodología del Secretariado Ejecutivo, fragmentaron los homicidios dolosos y los escondieron pues bajo nombres técnicos para que la cifra se vea más bonita en la pantalla de la mañanera. Pasaron de 53 a 71 categorías. Es una farsa, es una simulación absoluta. Fueron 18 nuevas categorías. Para entender... ¿Me permite, diputado? Sí, presidenta. Sí, el diputado Moreira, ¿con qué objeto? Y le pedí al orador me acepte una Que pregunta. si le permite una pregunta. Adelante, ¿sí? diputado, Adelante, coordinador. 1 minuto para formularla y 2 para contestar. Gracias, presidenta. Mire, esto que usted está diciendo es muy interesante. Usted señala que las cifras que aparecen por el secretariado están truqueadas.
Y esto entonces explicaría por qué de un día para otro en la pantalla aparecen menos homicidios que los que sucedían en el gobierno de López Obrador, porque esto es de un día para otro. Claro. Incluso yo pienso que si eso fuera cierto, pues tendría responsabilidad López Obrador, porque no hizo lo correcto. Pero usted nos está dando una explicación de que esas cifras son falsas y que esto además coincide con la sensación de inseguridad que refleja la encuesta nacional de seguridad pública urbana. ¿Me haría usted el favor de explicar un poco más despacio dónde está el truco que está haciendo el gobierno federal? Gracias, presidenta. Adelante con la respuesta. Gracias. Le respondo de una manera muy simple, coordinador. Abrieron 18 nuevas categorías para la clasificación de los homicidios. Es decir, ahora resulta que hay más atropellados, más muertes por atropellamiento, que por supuesto muertos por ejecuciones o por balas. Así de simple, porque hay que explicarlo con peras y manzanas, porque sobre todo la bancada de este lado no lo entiende, lo oculta y por supuesto que lo justifica. Los datos son duros, pero es una realidad que, por citar un ejemplo, estamos hablando de 34, 36 personas ejecutadas cada día. Estamos hablando del mismo número de familias rotas, que no tienen respuestas, y ahí están los desaparecidos. Son familias que han perdido a sus seres queridos y el gobierno lo oculta, lo niega y también se ríe sobre todo de las madres buscadoras. Entonces, y voy a ampliar un poco, pero ya dentro de mi tiempo, para entender el tamaño del engaño, vamos a ver dos ejemplos indignantes del primer cuatrimestre de 2026. Zacatecas, un estado que ha sido devastado por la guerra de los cárteles. Ahí, mágicamente, los homicidios culposos, es decir, las muertes por accidente, quintuplican a los homicidios dolosos. Registran 154 muertes accidentales frente solo a 29 asesinatos. De verdad, ¿a quién le quieren ver la cara? En Zacatecas, la gente se muere 5 veces más por accidente que por las balas del narco. Por favor, lo que hacen las fiscalías es registrar ejecuciones como si fueran accidentes para no inflar la cifra de homicidios. Así de simple. Y eso lo están haciendo, lamentablemente, en los estados donde gobierna el cártel de Morena. Quintana Roo, el supuesto paraíso de la seguridad que presume el gobierno, pues ahí la trampa es aún peor. Las muertes por accidente se sextuplican a los asesinatos, 6 veces más, registrando 330 víctimas culposas frente a apenas 50 homicidios dolosos. A los ejecutados los están anotando en el cajón de los accidentes para fabricar un éxito en el papel, y eso es lo que nos muestran en las gráficas en las mañaneras. Y es claro, si no hay cuerpo, pues no hay delito, así de claro. Parece que esa es la consigna oculta del gobierno. Presumen que bajan los homicidios, pero guardan un silencio absoluto, cómplice ante el disparo de las desapariciones. Miren, ya les va este ejemplo. Con Vicente Fox desaparecía una persona al día. Con Obrador, 25. Y hoy, con la actual presidenta, el promedio es de 36 personas que desaparecen cada día en este país, en México. Casi 40 familias destrozadas cada 24 horas. ¿Y saben por qué presumen una gráfica y ocultan la otra? Porque una les sirve para el discurso y la otra, obvio, los condena. La violencia letal real en México lleva 10 años creciendo y aumentó un 68% según datos de México Evalúa. A ver, compañeros legisladores, matar a un alcalde es silenciar la voluntad de miles de ciudadanos. Modificar las cifras es traicionar la memoria de las víctimas y burlarse del dolor de sus madres y de sus hijos. Por eso es que a los medios de comunicación y a la sociedad civil les decimos, no se dejen engañar por la pirotecnia de las mañanas. Las matemáticas gubernamentales tienen una enorme deuda con la verdad. Por eso es que desde el PAN, desde Acción Nacional, se los digo fuerte y claro. Exigimos saber quién ordenó el asesinato de Joel Bravo, quién le negó la protección y quiénes son los responsables de esta manipulación sistemática de las cifras de seguridad. Por eso es que justicia para Joel Ángel Bravo, justicia para los miles de desaparecidos. El crimen organizado los mata y el cártel de Morena los esconde en sus estadísticas. Pero nosotros jamás los vamos a olvidar. Es cuanto, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Así la derecha va a seguir perdiendo por goleada.
ni cómo salvarlos. Miren, los datos hablan por sí solos. Desde octubre del 24 se han realizado decenas de miles de detenciones por delitos de alto impacto. Lo que no ocurría antes. Antes con Osorio Chong, esos que hablan aquí, venían a ocultar las cifras. Era la práctica del PRIAN. Se han asegurado decenas de miles de armas, se han decomisado cientos de toneladas de droga, se han desmantelado miles de laboratorios clandestinos, se han dado golpes financieros, logísticos y operativos a estructuras criminales que durante los años que ustedes gobernaron crecieron al amparo de la corrupción, la omisión y la complicidad. Ya está García Luna de su bien querido Calderón. Esta es la diferencia profunda entre el pasado que ustedes quieren ocultar y lo que el pueblo nunca va a olvidar. Eso no quede duda. Durante la famosa guerra que ustedes emprendieron contra el narco, guerra sin estrategia de paz, sin justicia social, sin inteligencia suficiente y con una agencia, institución de seguridad encabezada por quien ya dije fue juzgado y condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Y ya de paso era del PRIAN, porque no era nada más del PAN. Aquella guerra no pacificó al país, sino multiplicó la violencia, fragmentó a grupos criminales y dejó heridas abiertas en miles de familias mexicanas. Por eso es inaceptable, por eso no se van a poder subir aquí, que ustedes que callaron la corrupción, quienes aplaudieron la militarización sin controles, quienes convirtieron la seguridad en propaganda y el dolor en estadística, hoy pretendan dar lecciones de soberanía, de legalidad o de eficacia con sus números ramplones equivocados. México no acepta, no ha aceptado y no aceptará ninguna narrativa que pretenda colocarnos como una nación subordinada, incapaz o tutelada. México, que se escuche bien aquí y fuera y muy fuerte, es una república libre, soberana e independiente. Ese es el fundamento histórico, constitucional y moral de nuestra vida pública. Por eso, las declaraciones recientes allá en Francia, en el Grupo de los 7, no solo son falsas, son profundamente injustas con el pueblo de México, con nuestras instituciones y con miles de mujeres y hombres que todos los días arriesgan la vida para enfrentar a la delincuencia organizada. Por eso deben de saber que las instituciones de hoy, como nunca, se enfrenta con una presidenta, con un equipo ejecutivo que con coordinación, inteligencia, presencia territorial y resultados es lo que estamos ¿Me construyendo. permite, senador? Lo interrumpo porque está solicitando la palabra la diputada Mari Carmen Bernal. ¿Con qué objeto, diputada? Con mucho gusto. Muchas gracias, presidenta. Para ver si el orador me permite realizarle una pregunta, por favor. Sí, con mucho gusto. Le acepto una pregunta. Entonces, si tiene 1 minuto para formularla y 2 posteriormente para responder el senador. Adelante, diputada. Gracias. Senador, ¿nos podría usted explicar al Pleno cuál es la diferencia entre popularidad y consolidación, por favor? Gracias. Sí, muchas gracias, porque de eso este debate, de eso se trata. Miren, es más, si permite una moción de ilustración que tenemos preparada, puede servir mucho. Adelante con la moción de ilustración. Está clarísimo ahí. Esa ya ni qué decir. No, hombre, y esa hasta rasquiña les debe dar. Sí, hasta que se pongan locos de ver eso. Por si no queda claro, pues ahí podríamos seguir, pero pues si gustan ya es suficiente. Ahí nada más con eso. Pues Bueno, esa muchas es. gracias. Continúe. Esa es la consolidación. Ahí lo vieron claramente. No nada más la aceptación de la presidenta, 71%. Le ganó por 1 a nuestro expresidente López Obrador, 70%, para que les dé, para que no duerman. Luego, ¿con qué partidos se identifican? Con, obviamente, los partidos de la transformación, PT, Verde, Morena. Si fueran las elecciones hoy, ni polvo dejan, porque la gente está clara de esto que les estoy diciendo. La gente hoy
tiene un ánimo renovado, es una alegría, por eso pierden por goleada. Ustedes están tristes y se les entiende, se les comprende su tristeza, pero el pueblo está alegre, el pueblo y el mundo, yo diría, está en un estado de contentamiento, está feliz. ¿Y saben por qué? Porque ustedes, primero, por eso pierden por goleada. Primero, quisieron hacerle creer a la gente que sería imposible llegar inclusive al estadio, que ni iban a ver el primer juego. ¿Y qué creen? Que se llenaron los estadios. Y luego, ¿qué quisieron? Ir a tomar el aire ahí y la gente les gritó en su cara. Ahí están todos sus émulos, sus patrones, que no quería pagar impuestos. Y tercer gol que les metieron es cuando ustedes le apostaban a que con los conflictos, los sociales, probablemente con demandas justas, el pueblo no iba a llegar a celebrar al ángel de la independencia. 3-0, goleada. Perdieron los vendepatrias entregados a la ultraderecha. Y esta ultraderecha no va a poder avanzar, no va a avanzar con sus críticas, no va a avanzar con sus argumentos fallidos, porque el pueblo, obviamente, nosotros sabemos que está convencido de lo que hemos ofrecido y hemos cumplido en esta cuarta transformación. Hoy México, y eso es digno de celebrar hoy, en este aniversario casi de los 51 años de la primera conferencia mundial de la mujer, que hoy, después de 200 años, México tiene una presidenta firme, tiene un pueblo consciente, tiene instituciones actuando, una estrategia de seguridad que combate a la delincuencia sin renunciar a la justicia, que enfrenta el crimen sin abandonar al pueblo, que defiende la paz sin entregar la soberanía, que ustedes apátridas siempre fue lo que hicieron. Mucho ánimo, que siga la alegría, que siga la goleada a la ultraderecha, a la derecha ramplona de este país. ¡Viva México! Mucho ánimo, ¡viva México! Bueno, con esta intervención, Pues como lo dijo el senador Huerta Ladrón de Guevara, nada les ha funcionado, nada les funciona y nada les funcionará. Ya no engañan al pueblo de México. El pueblo se da cuenta de cómo ha cambiado ahora la situación. Sigan con estas campañas, sigan con todo esto que hacen, que a fin de cuentas se hunden más, se hunden solitos. Los dejo con la información, espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.